Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Loranca. Nuevamente, este es el podcast Sin Pausia. Y tenemos hoy el gusto de presentar a un gran compañero, colega, que es el doctor Rivera. Nos va a hablar básicamente de uno de los temas muy importantes que a todos ustedes les genera muchas dudas y sobre todo poco abordaje para el tratamiento de la incontinencia urinaria y la resequedad urogenital. El podcast del día de hoy se llamará Sin Fugas, el episodio del piso pélvico. Muchas gracias doctora por la invitación, gracias por la invitación, es un honor para mí estar aquí con ustedes y platicar de este tema que realmente sigue siendo un tabú para muchas de las pacientes, pero bueno, hoy vamos a platicar algunas cosas que son importantes para ellas. Muy bien. Platícanos de ti. Bueno, me presento. Soy Ernesto Rivera, soy especialista en ginecología y obstetricia y tengo una subespecialidad en urología ginecológica por el Instituto Nacional de Perinatología, donde actualmente laboro en el área de urología ginecológica. Soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo mi práctica privada también. Ok, muy bien. Qué gusto tenerte aquí, Ernesto. Es un placer para nosotros poder compartir este espacio y este foro. A mí me gustaría mucho que pudieras hablarle a nuestras pacientes básicamente qué es el piso pélvico. Para empezar, ¿por qué para ellas tendría que ser importante conocer esto? Creo que es la pregunta con la que debemos iniciar. Hay que entender que el piso pélvico es un conjunto de diferentes estructuras, músculos, ligamentos y los órganos pélvicos, que es básicamente para entenderlo o para que lo entiendan nuestras pacientes. Imaginémonos un trampolín, ¿no? Ese trampolín, pues tiene que estar la red del centro tensa, ¿no? Unida por resortes hacia los lados para que el trampolín pueda sostener, ¿no? Lo que esté arriba de él. El trampolín es el piso pélvico. El trampolín, lo que es la red como tal, los resortes, los soportes, y lo que está arriba del trampolín son los órganos de la pelvis, llámese el útero, la vejiga y el recto, para que se puedan mantener en su lugar estos órganos y que también puedan tener un adecuado funcionamiento. Y lo más importante, porque entrando en materia, ¿qué cambio sufre la paciente a lo largo de su vida? Yo sé que nos vas a hablar de eso, pero a lo largo de la vida, en la línea del tiempo, sufrirán varios cambios en el cual el piso pélvico pues se ve afectado, y que ya nos hablarás más adelante de las patologías que puede haber, ¿no? Principalmente la incontinencia o el prolapso. Pero ¿qué cambio sufre el piso pélvico entrando a la transición a la menopausia y en la menopausia? Exacto. Primero que la mujer entienda que pues este conjunto de músculos y ligamentos en esta área. A lo largo de la vida, lo primero es que la mujer en la adolescencia empieza a conocer primero estas estructuras. Después viene la etapa fértil, donde vienen los embarazos, los partos, las cirugías vaginales por N cantidad de causas, ¿no? En donde empieza a sufrir grandes cambios esas estructuras y después los efectos de esos cambios lo vemos mucho ya en la etapa de la menopausia. Claro. Yo creo que este es un tema importante porque he aquí el gran problema de que muchas mujeres experimentan cuando ven estos cambios en su cuerpo y que realmente no logran entender hasta qué momento podemos ya iniciar una terapia de prevención. Así es. Entonces, una de mis preguntas es, ¿existe algún manejo, algunas prácticas preventivas que puedas decirles a nuestras pacientes para poder prevenir estos síntomas que a veces las pacientes refieren muy agudamente y que les genera un gran estrés y sobre todo una muy mala calidad de vida? Pues vamos, retomando nada más la pregunta anterior, dentro de los cambios que van sufriendo, aparece primero laxitud de esta área, pierden vascularidad y entonces al disminuir el riego sanguíneo de estas estructuras, se pierde tono muscular y entonces esto hace que haya una debilidad de estas estructuras y entonces vienen los problemas. Claro. ¿Cuáles son como nuestros 4 grandes grupos que como uroginecólogos revisamos? Vemos la parte de incontinencia, que es el motivo principal de consulta en esta etapa. Vemos la parte del prolapso de órganos pélvicos, ¿no? O sea, la sensación de cuerpo extraño que las pacientes empiezan a tener y que cada vez vemos también en pacientes más jóvenes. Antes era un problema de las pacientes de más de 50 años o más, pero cada vez lo vemos más en pacientes jóvenes. Y además, actualmente, pues la tendencia de las mujeres es a volver a tener partos vaginales. Sí. Y hay que recordar que per se el embarazo, solo el embarazo, sin importar si hay un nacimiento por vía vaginal o por cesárea,
va a tener efectos en el piso pélvico. Por el aumento de la Exactamente. presión. El aumento de la presión, el peso del bebé al nacer, o sea, un bebé de más de 3,5 kilos, ya sabemos que va a tener un daño los músculos elevadores del ano, que son los músculos que más se afectan en esta parte, desgarros vaginales, Claro. ¿no? Ujú. La necesidad de realizar un corte o una episiotomía en esta área. Sí. Pues ya todos estos factores van haciendo que vaya habiendo como, pues, una suma de factores de riesgo que van a desencadenar después en diferentes problemas, ¿no? Entonces, en la parte preventiva, lo primero es que las pacientes que están en una etapa fértil, idealmente tendrían que tener una valoración de piso pélvico incluso antes de embarazarse, ¿no? Claro. ¿Por qué? Lo primero es que la paciente conozca cómo funciona su piso pélvico, ¿no? Y que tenga la capacidad de reconocer si lo puede controlar o no, ¿no? El hecho de realizar ejercicios de esta parte y que sabemos que la evidencia dice que si nosotros recomendamos ejercicios, deben de estar supervisados. O sea, es muy Ok. fácil que las pacientes ahora vean en todas las redes sociales, tienes que realizar ejercicios de piso pélvico o ejercicios de Kegel, pero muchas no lo hacen bien o Claro. creen que lo hacen bien, pero no lo hacen bien. Entonces, lo primero es ir a una valoración Por antes eso. del embarazo, tener cuidados durante el embarazo Ujú. del piso pélvico, realizar ejercicios de piso pélvico durante el embarazo y posterior al nacimiento, La la rehabilitación de este. rehabilitación del piso Ujú. pélvico, en efecto. Y con base a los cuidados durante el embarazo, ¿qué tendrían que hacer ellas? Bueno, lo primero es entender también que hasta el 50% de las pacientes puede presentar un síntoma de piso pélvico en el embarazo, que es la incontinencia urinaria. Ok. Hay que saber también que de este porcentaje, Ujú. más del 50% también va a desaparecer en el primer año después del nacimiento. Ok. Pero que esto ya la pone en un riesgo que a largo plazo, o sea, 10 o 20 años después, la paciente puede presentar incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados? Masajes perineales durante el embarazo, ejercicios de piso pélvico durante y después del embarazo, ¿no? Serían las dos intervenciones más importantes que sí tienen una evidencia ya en la literatura que sí nos ayudan. Muy bien. Y por ejemplo, para aquellas pacientes que sufren fisiológicamente cambios importantes de estructuras perineales, que las pacientes sienten que, aparte de reducir el grosor de la piel, tener resequedad, tener comezón, tener recurrencias secreciones vaginales, ¿qué es lo que tú le podrías dar de mensaje a las pacientes para que no se preocupen o simplemente a lo mejor acudan a una revisión uroginecológica que les pueda dar una orientación? Claro, les decía que retomando cuáles son los síntomas que nosotros buscamos es incontinencia, tanto urinaria como fecal, Ujú. la sensación de cuerpo extraño, o sea, prolapso de órganos pélvicos, em, dolor durante las relaciones sexuales. Son como los tres grandes grupos de síntomas que buscamos. Ujú. Si presentas uno de estos síntomas, no hay que normalizarlo. O sea, vivir con incontinencia urinaria no es normal. No, no. Y lo vemos también ahora mucho en redes sociales. O sea, hace poco veía un comercial de una marca de pañales, ¿no? En donde se normaliza el uso de pañal incluso en la menopausia. No, o sea, la paciente en la menopausia no tendría por qué tener incontinencia Y estar urinaria. buscando qué marca le queda o cuál le conviene. El tamaño, no, Sí, no, al contrario. imagínate. Así es. Entonces, si presentas alguno de estos síntomas, acudir a una valoración. Ok. Y por ejemplo, si hablamos de incontinencia, podríamos clasificarlas a grandes rasgos en esfuerzo y de urgencia. ¿Tú qué les explicarías en este momento a estas pacientes? Porque a veces es mixta, ¿no? Y les cuesta identificar si es con el estornudo, si es con algún esfuerzo. ¿Qué es lo que hacia dónde tenemos que dirigir estos datos? Rápidamente hay que entender que los tres tipos más importantes son de esfuerzo, o sea, aquella paciente que pierde orina cuando tose, estornuda, carga, se agacha, brinca, Claro. carga a sus nietos. Eso aumenta la presión abdominal y viene la pérdida de orina. Eso es de esfuerzo. De urgencia es aquella paciente que tiene ganas de hacer pipí y no puede postergar la micción. O sea, que tiene que ir corriendo al baño Claro, claro, porque se le sale la pipí claro. o está llegando al baño, se está bajando la ropa y ya se está saliendo. ¿Puede haber la conjunción de las dos? Sí, esa es la incontinencia mixta. Pero es importante también que la paciente puede presentar incontinencia y también puede presentar trastornos de vaciamiento. ¿A qué me refiero? Que en la menopausia lo vemos también cada vez más seguido. Son pacientes que desde la niñez no tienen buenos hábitos vesicales. ¿Y a qué me refiero? Pacientes que cuando les preguntamos, ¿cuántas veces vas al baño en el día? No, pues voy 3 veces en el día. O sea, pues quiere decir que pasan más de 3 horas, Claro. periodos de 5 o 6 horas sin ir al baño. Claro. Y que desde niñas les dijeron,
aguántate. Sí, No hay sí, baño, sí. aguántate. O sea, te tienes que aguantar. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, pues, en la menopausia vienen los problemas donde no vacío bien, me Claro. quedo con ganas de seguir haciendo pipí y entonces puede haber trastornos de vaciamiento donde la vejiga está llena y hay Y no incontinencia se porque está llena. percibe. Exactamente. Así Qué es. interesante. Y con base en esto, nosotros podemos reeducar a la paciente, o sea, que llegan con estos síntomas y que podamos guiarlas para que empiecen a hacer lo que no hicieron en la niñez. Fíjate que es una buena pregunta porque como ginecólogos o como médicos de primer contacto, cuando detectamos uno de estos problemas, lo primero es iniciar con dos partes fundamentales, que es la terapia conductual. Ujú. Y esto abarca que la paciente, uno, vaya al baño cada 3 horas idealmente. Ujú. Hay las que no, o sea, así hay las que dicen, yo cada 2 horas tengo que estar yendo, ¿no? Pero lo ideal es cada 3 horas, o sea, que en promedio tiene que ir entre 7 y 8 veces al día. Y de acuerdo a la edad, podrán ir en la noche o no. Lo normal es que no, pero si a mayor edad también se levantará en las noches. Claro que no es normal que la paciente vaya 5 veces en la noche, por ejemplo, ¿no? O que 5 veces en la noche y 3 veces en el día, eso no es normal. Lo primero es reeducar la parte de que tiene que ir a vaciar la vejiga, aunque no tenga ganas de hacer pipí, tiene que ir a vaciar. Segundo, la ingesta de líquidos. Cuando les preguntamos también a las pacientes, oye, ¿qué tomas? Ah, bueno, tomo café, en la noche tomo café, té, gaseosas. Pues estas sustancias Claro, contienen irritantes vesicales que claro. van a hacer que la vejiga también se esté activando a cada rato. Entonces, por ejemplo, en las noches, 2 horas antes de dormir, idealmente la paciente ya no debe tomar Líquidos. líquidos, Ok. ¿no? Para que no se levanten las noches. Otras es si no estás acostumbrada a hacer ejercicios de piso pélvico, primero ir a una valoración para que los hagas adecuadamente y después hacerlos. ¿Por Claro. qué? Porque hay las que los hacen y cuando las revisamos lo que realmente hacen es pujar. Ujú. Y entonces dicen es que he empeorado. Pues sí, porque si no estás haciéndolos adecuadamente, estás aumentando la presión abdominal y lo único que pasa es que aumenta la severidad de la incontinencia. Claro, y eso es algo muy importante porque muchas de las pacientes no entienden hasta qué punto es normal y como bien lo acabas de decir, lo normalizan. Y hay quienes todavía, a pesar de todos los síntomas, acuden a hacerse estudios urodinámicos para saber cuándo es candidata a algo. Ok. ¿Tú qué recomiendas para la evaluación de la primera vez en un consultorio de Ah, uroginecología? bueno, otra muy buena pregunta. Lo primero que hacemos también es, hay una herramienta muy simple que es un diario miccional o diario vesical, Ok. que la paciente puede llenar eh, en una libreta o en un diario como tal, cuántas veces hacen del baño o cuántas veces va a hacer pipí en el día, ¿no? Esto acompañado de si tiene accidentes, o sea, si tiene fugas de orina, en qué momento las presentó, si estaba haciendo alguna actividad o si simplemente fue el deseo y no pudo llegar. Y eso nos ayuda a diferenciar si es de esfuerzo, si es mixta, si es de urgencia. Pero también en ese diario pueden registrar qué tipo y cantidad de líquidos está Ujú. tomando Ok. e incluso si la paciente tiene la capacidad, se puede medir la cantidad de orina que está miccionando en cada una de las veces que va al baño. Vean, qué interesante. Algo que es muy común en la consulta, Ernesto, es que los pacientes lleguen con infecciones recurrentes, muchas infecciones, ya me dieron miles de tratamientos. Hay algunas pacientes, por ejemplo, que no entienden el por qué, ¿no? Y retomando los temas de resequedad, síndrome genitourinario, pero también importante, ¿no? Esto que comentabas, que trastornos del vaciamiento, o sea, es un conjunto, ¿no? O sea, resequedad, trastornos del vaciamiento, problemas ahí con el detrusor. ¿Cuál es la razón principal por la que tuviera una mujer una infección de vías urinarias? O sea, ¿cuál crees que sería en esta etapa de la vida? ¿Por síndrome genitourinario, menopausia, por incontinencia que la paciente ya sabes, ¿no? Es típica paciente que utiliza un protector, ¿no? Que obviamente es para que no esté teniendo estas fugas y tenga accidentes, ¿no? O sea, utilizan sus protectores, tienen resequedad, tienen trastornos del vaciamiento. ¿Cuál es la principal razón por la que esta infección urinaria, que ya sabes, llega a la paciente con la bacteria que jamás nadie pudo destruir? ¿Cuál sería la razón que tú Pues sí es un explicarías conjunto de esto? factores porque el síndrome genitourinario de la menopausia es un espectro, o sea, no es un solo síntoma. Sí creo que el predominante, evidentemente, es la resequedad, Claro. pero va a tener gran cantidad de síntomas con los que se puede presentar. O sea, la paciente que no tiene, por ejemplo, vida sexual, pues no va a referirte dolor
con la relación sexual, Claro. ¿no? Pero cuando la exploramos, vemos cómo está pálida la piel de la mucosa vaginal, sangra. Son pacientes que incluso van porque dicen es que me limpio con el papel y sangro. Y vemos cómo tiene pequeñas heridas en el perine por la misma atrofia. Ajá. Y uno de los síntomas que puede presentar en efecto es las infecciones de vías urinarias recurrentes, Ujú. ¿no? Ok. La caída de estrógenos sí provoca cambios en el pH de la piel de la vagina, una menor vascularidad, una menor irrigación sanguínea, y esto pues predispone evidentemente a infecciones. Si la paciente per se ya tenía un trastorno de vaciamiento y le agregamos este cambio, pues entonces empieza el cuadro de infecciones de vías urinarias, ¿no? O también hay muchas pacientes que están acostumbradas a no tener buenos hábitos de higiene. Y no me refiero nada más a que no se aseen adecuadamente, sino cuando les preguntas, oye, ¿con qué jabón te estás bañando? Pues te das cuenta que son jabones, ¿no? Realmente que son, pues, muy ácidos para esta área, ¿no? Por no decir marcas, pero jabones de ropa, ¿no? O otros tipos de situaciones, sustancias como, pues utilizo vinagre. Oye, ¿quién Vinagre te común, dijo Sí, que eso ya, súper utilizaras sí, común. súper común. vinagre? Pues, exacto, para las duchas vaginales en Súper esta área. el vinagre, ¿no? No sé quién dijo una vez en la vida que el vinagre era para la vagina. Y ya todo el mundo se pasa el comentario, sí, siempre. Pero ¿sabes qué? Que también, o sea, el síndrome genitourinario puede ser tan severo que las pacientes empiezan a buscar cualquier cosa que ponerse en esta área. Sí. O sea, se ponen diferentes tipos de cremas, shampoos, el vinagre, o sea, hielo, Jabonzote, no súper. decía marca, pero Uy, No queríamos decir marcas, de hecho. hashtag, este, jabonzote que, o sea, ¿en qué parte dice que el jabonzote es para el área genital? ¿No? Claro. O sea, eso es para la ropa, no para para el área genital. Entonces, sí es un conjunto de factores en donde hay que cambiar hábitos de higiene, el tipo de ropa interior que utilizan, porque hay muchas que sí están acostumbradas a tengo que traer el protector. Claro. Aunque se les cure la incontinencia, muchas veces es más difícil quitarles el hábito de que no uses el pantiprotector Sí, sí. que el que hagan los ejercicios, por ejemplo. sí, claro. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, esto que nos mencionas, hoy en día la mercadotecnia y las redes sociales difunden mucho el uso de shampoos vaginales. Para esta etapa de la vida en especial, ¿hay indicaciones de algunos tipos? ¿Qué usar, qué no usar? Bueno, ¿La higiene íntima se necesita, no? lo ideal es jabón neutro. O sea, Ok, lo primero es que lo más sencillo, porque hay muchas pacientes que pueden comprarlo, pero hay quien no, ok, es jabón neutro, ¿no? ok. Idealmente líquido, ¿no? Pero que sea neutro, sin aroma, sin color, Neutro. neutro. Hay algunos jabones dermatológicos, Ujú. ¿no? Que ya están diseñados, y digo dermatológicos porque no son los que encontramos muchas veces en el súper, Sí, claro. ¿no? Que muchas lo utilizan Sí. y que tienen infecciones incluso vaginales recurrentes y cuando cambiamos nada más esta área, ¡pum! Como magia. Sí, 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 muy bien. Un gran tip para las pacientes. Muy También bien. de los estrógenos, nosotros aquí hemos hablado, pues, en casi cada episodio de que, pues, la terapia estrogénica local, pues, será a largo plazo y que muchas veces no dar la terapia oral, pues, será suficiente para cubrir los síntomas del síndrome urogenital de la menopausia. Entonces, por ejemplo, ustedes también, o sea, por ejemplo, tú como experto en esa área, o sea, también, o sea, que refuerces ese mensaje con nosotros, porque las pacientes muchas veces es como, o ya lo hemos dicho, ¿no? Que muchas pacientes dicen, por un mes el tratamiento, porque ellas, ya, o sea, apenas hace 2 semanas creo que nos acabamos de quitar esa etiqueta de que pues, la terapia, lo que contenga estrógeno causaba cáncer y ese tipo de cosas, ¿no? Pero siempre como tratamos de reforzar ese mensaje de que es una terapia a largo plazo y de que obviamente todo esto, ese piso pélvico nunca se va a ir, o sea, siempre va a estar ahí. Entonces hay que mantenerlo sano de aquí al final de la vida, ¿no? Porque pues, realmente así no vamos a tener que ocupar las terapias, ¿no? Porque siempre se menciona que tal vez el síndrome urogenital o genitourinario será algo como al final, ¿no? Que incluso se quitará el bochorno y luego viene la sequedad. Y que muchos pacientes al revés, debutan con la sequedad y luego o no tienen bochorno, ¿no? Por ejemplo, pero o sea, y realmente para ustedes, o bueno, no, que tal vez nosotros no seremos expertos así en valorar todo así el prolapso y ese tipo de cosas, ¿no? Que realmente es como área de ustedes, pero, por ejemplo, sirve para incluso mejor cicatrización en la cirugía, reducir las infecciones. O sea, que ese mensaje que quede bien reforzado de que o sea, que para el piso pélvico lo tópico será lo ideal en ese sentido, ¿no? Cada vez más, con todas también las redes sociales, pues las pacientes llegan y nos dicen, no quiero utilizar hormonas, Exactamente. ¿no? Ajá. Sí es nuestra responsabilidad educarlas en que, y tenemos revisiones cada vez más frecuentes en la literatura, en donde el uso de estrógenos
es seguro. O sea, hay que hacer énfasis en que el uso de la terapia hormonal local es seguro en todas las pacientes, incluso en sobrevivientes de cáncer de mama, Claro. ¿no? O otro tipo de cánceres. Que de hecho en estas pacientes puede ser mucho más florida la sintomatología Sí, del síndrome claro, que ocupan genitourinario. letrozol, tamoxifeno, ¿no? Así Sí, es. terapias antiestrógeno. Pero sí es un hecho que para nosotros, aunque hay gran variedad de tratamientos, hidratantes vaginales que no contienen hormonas y algunos otros, el estrógeno local sigue siendo la piedra angular del tratamiento del síndrome genitourinario. Y nos ayuda a mejorar tono muscular, ¿no? Ujú. Puede ayudarnos a mejorar incontinencias urinarias leves, Sí. mejorar las propiedades del tejido para cuando una paciente necesita una cirugía vaginal reconstructiva por prolapso de órganos pélvicos, mejorar la cicatrización, pero también la tasa de éxito de la cirugía a largo plazo. Pasa mucho que las pacientes, antes de la cirugía, les indicamos la terapia local, se lo ponen, pasa la cirugía, lo utilizan un mes Sí. y ya lo dejé de usar. Y entonces qué viene otra vez el problema de sangrado o también cada vez estamos viendo más problemas recordemos que nosotros utilizamos todavía mallas, ¿no? En el área de piso pélvico para incontinencia sobre todo. Las mallas que se pusieron hace 10, 20 años, que son pacientes que dejaron de utilizar los estrógenos o que ya lo dejaron de utilizar y entonces vienen los problemas. ¿Por qué? Porque ahora hay exposición, dolor por no haber utilizado los estrógenos. Y lo que también hay que explicarles es que muchas veces al principio les puede causar síntomas, Sí, el ardor. el Ajá, ardor, ajá, claro. pero ¿qué va a pasar? O Sí, sea, claro. después de las 3 primeras semanas Sí. se va a acostumbrar esta área a los estrógenos, que puede algunas, no todas, o sea, la absorción a nivel sistémico es muy baja. Claro. Hay algunas que sí pueden llegar a presentar algo de dolor mamario, pero Sí. que también es Extremidades. pasajero, extremidades, ¿no? Hay muchas que les va a mejorar la sensación de bochorno con la cantidad mínima que utilizamos a nivel local y que puede mejorar otras cosas como la sensación de resequedad, Claro. ¿no? Las infecciones de vías urinarias recurrentes también es parte del tratamiento. Entonces, sí reforzar que el estrógeno es seguro y que es piedra angular del parte del tratamiento de muchos síntomas del piso pélvico. Y también vaginales, porque también llegan con un montón de óvulos ya multitratadas, que los exudados todavía siguen con la cándida ahora albicans, labrata y ese tipo de cosas, y que nadie dice, ya tiene el antibiograma, ya se lo mandé y no se le quita. Pero es que no tratamos el problema de raíz. Y es lo que, como que, pues, la educación aquí va pues para las dos partes, o sea, tanto para que a nosotros se nos quite el miedo como médicos de mandar en la terapia estrogénica, porque pues, o sea, realmente es lo que trata el problema de raíz, y la otra que pues a la paciente le dará, bueno, ya vimos tasa de éxito en su cirugía si realmente la ocupa, y que muchas pacientes no, ya es lo que hablábamos previamente, las alcanzamos en esta etapa de la vida, pero previamente, ¿qué se hizo para llegar con un piso pélvico sano? Creo que tampoco muchas pacientes después de parto, incluso cesáreas, no van a rehabilitación de piso pélvico porque no les decimos, ¿no? O sea, tal vez. Entonces, ¿cómo van a llegar a la menopausia? Pues ya es un poquito también deteriorado este asunto, ¿no? El mismo aumento de peso también de las pacientes, todo ese tipo de cosas es lo que hemos dicho y he hecho mucho énfasis. ¿Cómo vamos a llegar a esta etapa y por qué damos estos fármacos? No sé, no realmente porque todos hagamos estrógeno conjugado para todas, ¿no? O sea, no es una receta así. Obviamente hay paciente que no lo quiera recibir o que pues esté cursando con alguna situación que no lo quiera aplicar, pues, ¿no? Pero que eso será lo que nos mejore todos estos síntomas y pues educarlas para que lleven a cabo esta terapia y que va a acompañarlas por mucho tiempo. Entonces tal vez pueda salvarlas de un prolapso, digo, ya el que pues sea quirúrgico, bueno, pues ya, ¿no? Pero mejorará su cirugía entonces y ese es el mensaje que siempre queremos como darles, ¿no? Que obviamente la incontinencia mejorará o todo ese tipo de cosas, pero que a lo mejor al inicio pues será la terapia ideal, ¿no? Y que sí arde al principio, pero creo que toda esta educación, que todo lo que acabas de mencionar, o sea, es vital para que la paciente tenga un apego y sepa que tu terapia es segura, ¿no? Así es. Varios puntos. Primero, en la parte de no las mandamos a rehabilitación, sí, en efecto, como que nos enfocamos mucho en ver otras cosas como cómo va la lactancia, ¿no? Cómo va el sangrado y la parte de piso pélvico queda siempre relegada. Pero cada vez vemos más también evidencia que dice que podemos empezar la rehabilitación inmediatamente después del parto, o sea, la semana poder empezar la rehabilitación. Esto todavía está en estudio. Lo que sí sabemos es que de 6 a 12 semanas después del nacimiento, y más si fue un nacimiento vía vaginal, idealmente hay que dar nuestra terapia de rehabilitación de piso pélvico. Y me refiero a rehabilitación, no nada más el que realice los ejercicios, porque hay pacientes que no logran
tener la capacidad de realizar un ejercicio. O sea, cuando les pedimos, a ver, trata de contraer como si te estuvieras aguantando las ganas de hacer pipi o popó, no hay movimiento No de lo esta parte. identifican, ¿no? No lo O a identifican. veces es muy común que en el parto les digan puja o como si estuvieras haciendo popó. O te has estreñido y dicen, no, nunca me ha pasado. Y no lo identifican en ese momento. Y para ellas es muy estresante o cansado, ¿no? Así es. Para poder lograr. Entonces, sí hay terapias dirigidas, como la terapia de electroestimulación o biofeedback, en el que la paciente conectada a una pantalla tiene un electrodo vaginal en el que le damos la terapia de electroestimulación. Esto las ayuda a ir identificando, aquí es donde tengo que empezar a contraer y que además puedan tener el estímulo visual Ok. de ver cuando contraen, ¿no? El que eleva, pues pueden ver algún animalito o algún dibujo animado que ellas van viendo cómo va aumentando esto y entonces poco a poco van identificando en dónde tienen que contraer. Pero sí hay que tener una cultura en donde la paciente pues pueda ir a esas valoraciones porque es un hecho que la paciente también lo relega, ¿no? O sea, dice, bueno, tengo que ver a mi bebé Sí. y esto lo veo después y después viene el problema. Y también el problema de esto es que muchas lo normalizan, Sí. ¿no? Pues es que se me sale la pipiva, pues es normal porque tuve un parto, 3 partos. No, no es normal. O dicen que es que quedé mal, ¿no? Así de que, ay, es que me desgarré y quedé mal. O sea, y no probablemente es a lo mejor haber quedado mal, así, sino simplemente que se No lo postergó, rehabilitaron. no hice mi rehabilitación, o sea, reeduqué mis músculos, mis ligamentos, todo, para que realmente, pues, ya no tenga pérdidas, ¿no? O sea, realmente es eso. Pero pues sí, o sea, no es como que Pero tengamos esa. realmente una de cuántas podría tener rehabilitación de piso pélvico, posparto. O sea, si es un tema, o O sea, sea, ¿cuántas? Todas ¿cuántas? podrían O sea, tener todas podrían, pero rehabilitación. ¿cuántas tienen o cuántas tienen acceso? Son pocas, ¿No? O muy sea, yo creo pocas. que una de 1000, no, bueno, me fui muy lejos. Sí, yo creo que sí No son muy tanto, dice. pocas porque yo te puedo decir, ahí en el instituto, estamos empezando como el programa en donde vayan, pero muchas faltan, ¿no? Claro. Porque dicen, no tuve con quién dejar a mi bebé. Sí, sí, sí. Entonces no van a la terapia, ¿no? Y otra parte importante, que no quiero que se me olvide, es la paciente tiene que conocer qué tipo de desgarro tuvo, Claro. ¿no? O sea, hasta qué grado de afectación tuvo el desgarro, porque hay que entender que en esos desgarros se pueden afectar los músculos superficiales de la vagina, pero también puede llegarse a ver afectado el esfínter anal, Claro. ¿no? Y es cuando vienen los problemas también de incontinencia fecal, Claro. ¿no? Y que también cuando son severos, la paciente busca atención, pero cuando no, o sea, cuando solamente mancha la ropa Normalizan. interior, lo normalizan. Y no, también pueden tener rehabilitación de esta área. Ok. Y por ejemplo, bueno, un ejemplo de una paciente a lo mejor que haya tenido su parto a los 30 años, también es bien común que de repente, desde ese entonces, quedaron con incontinencia. Nunca regresaron, obviamente llegan contigo a etapa de 51 años, ya con otras patologías agregadas, y te refieren a ese problema, como tú dices, que lo normalizaron esos 20 años, y llegan y dices, oye, pero ¿por qué no buscaste ayuda? ¿Por qué no recibiste terapia? ¿Por qué nadie te vio, no? Y eso es súper común. Y creo que hay que tomar un punto importante en esto, la afectación de la calidad de vida que tienen estas pacientes, Sí. ¿no? En la consulta sí veo pacientes que dejan de salir de su casa porque tienen un problema de incontinencia, Sí. ¿no? Entonces vienen otros problemas como episodios depresivos. Claro. O sea, ahorita me vino a la mente mucho una paciente que me acuerdo que su hija me decía, es que no quiere salir, va a venir contigo, ¿no? Y al empezarle a preguntar, ya fue cuando me dijo, doctor, es que me la vivo en el baño. O sea, no puedo salir porque tengo que estar pendiente de un baño. Oye, a ver, vamos a empezar. Nada más con haber empezado la terapia y sí fue candidata a medicamento. Bueno, ahora está tomando cursos de inglés. Y es Wow. otra paciente. Mejoró su calidad de vida. Claro. Sí, son pacientes que no salen y van, por ejemplo, a un restaurante y lo primero que... ¿Dónde está el ¿Dónde está baño? el baño? ¿Dónde es el baño? Sí. ¿Dónde está el baño? Llegan, salen de su casa, van al baño. Llegan al restaurante, van al baño. Antes de salir, van al O se baño. ponen pañal para salir. Exacto. Y Exacto, eso así es que súper ahí incómodo. va el otro mensaje, ¿no? Para nosotros, ¿no? Si vemos a alguno de nuestros familiares, a nuestras mamás, que les pasa esto, hay que hay que acudir a valoración uroginecológica. Claro. Y algo muy interesante, existen hoy en día nuevas alternativas no quirúrgicas que vienen, no sabemos si sea de moda, si sean actualizaciones sobre el abordaje de las patologías de incontinencia o de trastornos del piso pélvico. ¿Cuáles son las que sí son realmente útiles para el médico uroginecólogo y obviamente para que las pacientes tengan una mejor
valoración terapéutica y manejo terapéutico. Claro, evidentemente retomamos los ejercicios de piso pélvico, ¿no? Eso es lo primero que sí hay una evidencia. Ahora, depende mucho del grado de severidad del problema que tenga. Una incontinencia muy severa, o sea, aquella paciente que pierde orina diario, en chorro grande, con esfuerzos muy pequeños como incluso hablar, pues lo más probable es que no sea una paciente que con los puros ejercicios vaya a mejorar, Claro. ¿no? Que sí va a necesitar otra intervención. ¿Y qué tenemos? Todavía siguen las mallas, ¿no? Pero cada vez más hay gente que dice, no quiero malla, Ok. ¿no? Por todos los problemas también que ha habido con el uso de este tipo de materiales protésicos. Entonces, hay algunas otras alternativas como el uso de abultantes uretrales, que no, son otras sustancias que nos ayudan a mejorar la función uretral, pero también, y de hecho tiene muy poco, que se están haciendo ya artículos en esta parte de, por ejemplo, terapias como plasma rico en plaquetas. Ok. ¿No? O sea, obtener de la misma sangre de la paciente este plasma, ¿no? Que es centrifugado, que es rico en plaquetas, que tiene también aumento de algunas otras sustancias como factores de crecimiento, citocinas, en el síndrome genitourinario de la menopausia, por Ok. ejemplo, ¿no? Todavía son estudios que están en fase clínica, que no tenemos un nivel de evidencia todavía franco, pero que parece que es muy prometedor, ¿no? Algunas otras terapias como el láser, ¿no? El láser vaginal, que no es una recomendación también para todas, ¿no? O que no tiene un alto grado de evidencia, pero que sí hay problemas en síndrome genitourinario o en incontinencias urinarias leves, que sí sabemos que les va a funcionar, Ok. ¿no? O que sí lo vemos clínicamente una mejoría en pacientes, por ejemplo, que no quieren utilizar los estrógenos locales o que puede ser una terapia complementaria, Claro. ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ya pudimos encasillar la primer causa de consulta. Si pudiéramos abordar un poco los prolapsos, ¿todos son quirúrgicos? Esa es otra buena pregunta. Primero, hay diferentes grados de prolapso, ¿no? Y hay que referirnos o entender el prolapso como la caída o el descenso de los órganos pélvicos a través del canal vaginal. Entonces, hay muchas pacientes que pueden tener prolapso sin sentir algún síntoma, ¿no? O que van a llegar porque dicen, híjole, hoy me sentí algo raro cuando me bañé, pero no me duele, no me lastima, no tengo ningún problema. Bueno, esos son regularmente prolapsos que son leves, que no hay que hacerles pues más que terapia de hormonal local, ejercicios de piso pélvico. Pero también nos llegan esas pacientes que dicen, bueno, es que en realidad llevo 10 años con una bola que se me está saliendo a través de la vagina, pero el problema es que ahorita ya me sangró, ¿no? O yo ya no la puedo meter, o ya no puedo orinar. Tengo que empujar Y esa es la esa. mayoría de los casos, ¿no? Precisamente porque muchas pacientes lo viven en silencio. Ajá. Y se espantan por el sangrado. Se espantan por el sangrado Por eso es que van, ¿no? porque van No por otra eso, cosa. o Sí, porque ya claro. les da dolor, o porque no pueden orinar, Claro. ¿no? O sea, que ya les está provocando un problema de esto y entonces es cuando vemos prolapsos muy avanzados. La mayoría de los prolapsos muy avanzados sí regularmente van a necesitar un tratamiento quirúrgico, Claro. pero hay otras opciones también, ¿no? Como el uso de pesarios, por ejemplo, en pacientes que no se pueden operar por alguna otra comorbilidad y por alguien decía de la obesidad, también cada vez vemos que el prolapso en pacientes obesas o muy obesas, que sabemos que una cirugía en esas pacientes al año van a estar otra vez con prolapso si no corrigen esa parte. Sí, claro, o sea, perdón, el índice de masa corporal, por ejemplo, lo utilizamos para medir cómo está la paciente realmente de su peso, que sabemos que no es un parámetro, o sea, puede tener un índice de masa corporal por arriba del sobrepeso, por ejemplo, y tiene muchísimo músculo, ¿no? Pero en estas pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado, por ejemplo, arriba de 25, que es como lo que tengo entendido es lo recomendable que sea por debajo de, para no tener este peso importante para el piso pélvico, ¿no? O sea, recomendar siempre eso. De hecho, sí sabemos que, por ejemplo, en incontinencia, o sea, el hecho de que la paciente pierda 5% de su peso va a mejorar de 10 a 20% ya la sintomatología o hasta más, ¿no? Y además que el hecho de que una paciente sea obesa también va a conllevar el riesgo de otras enfermedades metabólicas, Claro. ¿no? Diabetes, riesgo cardiovascular para una cirugía, y entonces eso empieza a complicar todo. Justamente eso como que nos aterriza todo lo que hemos hablado a lo largo o sea, el objetivo de este podcast fue hacer una guía, ¿no? De todo lo que puede ir pasando poco a poco. Pero, o sea, con tendencia en las redes sociales que pues o sea, no es, se ha normalizado también un poquito el hecho de estar un poquito pues, por arriba si quieren, de los
parámetros saludables aceptables, ¿no? Pero, o sea, que esto, finalmente es como un círculo vicioso que nos lleva a muchas cosas que aumentan el riesgo cardiovascular de la paciente. Entonces, por ejemplo, ya volvemos a retomar que también la obesidad, pues, bueno, exacerba la sintomatología vasomotora, Sí. o sea, que realmente no es porque nosotros digamos: "Es que tienes que bajar de peso", o sea, o de que queramos que a fuerzas pierdan peso, ¿no? Sino simplemente son muchos factores que se van hilando. Hablábamos la vez pasada de insomnio también, así de que, pues, ¿por qué se despiertan también? Por la incontinencia, ¿no? O sea, y no dormir, riesgo cardiovascular, más bochorno, ¿no? O sea, cosas así que vamos como que ya hilando poco a poco para que la paciente, o sea, aterricemos toda esta información y que incluso este cambio que se vive también en la menopausia del incremento de peso nos va a favorecer, pues, la situación de prolapso de órganos pélvicos y que no tenga éxito una cirugía en dado caso que la paciente lo necesite. Entonces, eso es como que también muy importante de que lo vayamos entendiendo, de, pues, también ese para ustedes es un factor pronóstico de la cirugía y de que, pues, muy probablemente como al año vuelvas a estar aquí. Entonces, eso es como así, no es que uno quiera como encasillarla a la paciente de tienes que, no, sino, pues, realmente es que modifica muchos factores el incremento de peso, ¿no? No, y esto me retoma también a que el tratamiento de las enfermedades de piso pélvico también cada vez más es multidisciplinario, Ujú. ¿no? O sea, no es una sola especialidad la que abarca esta parte. ¿Por qué? También llega una paciente con obesidad, diabetes y no la mandan. ¿Por qué? Porque está yendo 5 veces en la noche al baño a hacer pipí. Y exactamente, cuando vemos la 300 de hemoglobina glucosa. glucosilada, Sí. oye, pues tienes 12 o estás manejando glucosas en ayuno de 350. Claro. Pues por más que yo te dé estrógenos, ejercicios de piso pélvico, lo que sea, cirugía, si no corriges esa parte, no vas a mejorar, ¿no? Vamos a Y confundir. vamos a confundir, exactamente. O que empezamos a enfrentarnos a problemas como, pues sí, porque además es hipertensa y está utilizando diurético. Sí. Bueno, pues entonces tengo que hacer equipo ahora con el internista o con el cardiólogo para que, oye, vamos a cambiar el tratamiento, ¿no? Para algo que no sea diurético, porque si no, por un lado le damos el diurético y por el otro le damos el anticolinérgico para que no vaya al baño. Y está Y peleándose entonces está ahí, peleando claro. entre la incontinencia y entre el diurético y ya no sabe cuál es el síntoma predominante. Claro, muy tema muy importante, porque aparte las mujeres tienen una deteriorada calidad de vida, que hasta, por ejemplo, nosotros llegamos mucho a la consulta, pacientes con resequedad, dispareunia, fuga de orina, recurrencia infecciosa, flujo vaginal. Pero les pides, oiga, pero es que no ha tomado agua, es que no tiene ingesta de líquidos. Eso es algo que nos presenta mucho en la consulta día a día. La paciente prefiere no tomar líquidos. O sea, se queda Así es. absolutamente en abstinencia líquida para evitar este problema No, que y se lo dicen, precipite. lo dicen. Sí, Si voy a salir, no tomo agua. así lo hacen. Oye, pues no. ¿Y cuánto? No, pues me fui al centro 6 horas, no tomé agua, no fui al baño. O no tomé agua y tampoco fui al baño. ¿Por qué? Porque voy a un baño público y está sucio. Bueno, entonces, pésimo hábito vesical, no hay ingesta de líquido. Evidentemente vienen las infecciones y otros problemas. Exacto. Pues sería como toda una cadena, pero todo esto, aparte de lo que ya mencionó Paula, que bien no es tenemos que tener prevención y educación con las pacientes, pero se nos olvida otra esfera, Ernesto, fíjate, ¿qué pasaría en la vida sexual de las pacientes? Porque también tienen diferentes síntomas, empezando por dispareunia y vaginismo, que quizás las pacientes no sepan qué significa una y otra. ¿Te ha pasado en la consulta o tienes que sentarte a explicarles el por qué la calidad de vida sexual se está deteriorando aunado a estos cambios? Bueno, primero, muchas de las pacientes sufren una disminución de la libido, Sí. ¿no? Eso es importante. Pero sí hay muchas otras que dicen, oye, Ernesto, no estoy teniendo una vida sexual. ¿Por qué? Primero, porque siento una bola ahí, porque me siento reseca y me duele. Claro. Entonces no quiero ni, o sea, ni que me toque, ni que me voltee a ver, o porque con la penetración se sale la pipí, Sí. ¿no? Entonces, pues hay muchas que en vez de ir a consulta, pues alejan a la pareja. Sí. ¿No? Entonces sí es un problema que debe ser bien evaluado en esta parte de la dispareunia, ¿no? El vaginismo realmente no lo vemos tan frecuente en la menopausia, lo vemos más en pacientes jóvenes, ¿no? Que tienen una contractura involuntaria del piso pélvico y que no son capaces de lograr una penetración como tal, pero que esta es una esfera que tiene que ser valorada en diferentes ámbitos, no nada más en la parte de, pues tiene dolor, ¿no? Sino que hay que ahondar muchas veces en otras áreas
la parte psicológica, antecedentes incluso desde la infancia, Claro. pacientes que tuvieron algún trauma de cualquier tipo en esta área, que muchas veces se desencadenan en esta parte, ¿no? Pero que también existen las que no han sido bien valoradas y que pueden tener incluso una malformación en esta área Sí. y que eso les desencadena el dolor, ¿no? Y entonces viene la contractura involuntaria. Entonces sí es un problema de la consulta y la dispareunia sí viene como parte acompañante del síndrome genitourinario. Pues muy bien. Ernesto, muchas gracias. ¿Qué mensaje les dejarías entonces, puntualizando todo esto tan interesante que hemos abordado, a todas estas pacientes para que se sienten avergonzadas siquiera de mencionar los síntomas? ¿Se las mencionan, no los mencionan? ¿Qué mensaje les dejarías a Pues lo las primero mujeres en es este no sentir vergüenza, ¿no? O sea, no tiene por qué sentir, al contrario. O sea, buscar atención es tratar de buscar una mejor calidad de vida. Entonces, si eres una paciente que tiene incontinencia urinaria, o sea, pérdida urinaria, incontinencia fecal, sientes una bolita que se sale a través de la vagina o hay dolor durante las relaciones sexuales, hay que buscar atención. Pues, la verdad, esta información súper útil para que tengan los datos de alarma cuando acudir a consulta y sobre todo, doctor, ¿cómo te encontramos para que vayan contigo? Muchas gracias. En Facebook, Dr. Ernesto Rivera Medina, y en Instagram, @drernesto.rivera urogine. Ahí los veo. Pues muchas gracias. Esto es Sin Pausia, el podcast. Porque cuando una mujer habla, Otra es escuchada. Gracias.